necesitamos permiso para volar libres. Escuchad, el pájaro observado. Saludos observadoras y observadores. Aquí comienza nuestro vuelo número 80, en el que volvemos a hablar del contexto de colapso energético dentro de un colapso sistémico que cada vez es más palpable a distintos niveles por todo el mundo. Para ello, en primer lugar, continuaremos con nuestras críticas al origen de este contexto que estamos viviendo, hablando, como ya hiciéramos hace unas semanas, sobre el rol de las empresas petroleras, con especial foco en Abya Yala, es decir, en el continente latinoamericano, y en la actividad de la empresa Repsol. Además, como os adelantábamos en el doble programa con entrevista a Antonio Turiel, que realizamos el pasado noviembre, queríamos presentaros alternativas reales y concretas para el desarrollo de esta amalgama de sistemas diversificados y descentralizados de producción energética a pequeña escala, de la que hablábamos entonces. Y en ese sentido, hoy os vamos a informar acerca de una de estas ideas, el fritanga diésel. Comenzaremos el programa con una entrevista a Marc Gavaldà, que lleva más de 20 años investigando y documentando los conflictos ambientales del petróleo de los pueblos amazónicos y de la Patagonia. Forma parte del colectivo Alerta Amazónica, estuvo involucrado también en la campaña Repsol Mata y ha escrito y dirigido diversos libros y documentales de visibilización y denuncia de los expolios petroleros y de recursos naturales por distintos territorios de Abya Yala, como Perú, Bolivia o Argentina. En la segunda parte del vuelo os ofreceremos dos entrevistas para hablar sobre la autogestión del combustible de los vehículos que funcionan con diésel. Por un lado hablaremos con César Lema, autor del manual Rodar con aceite, y que lleva 15 años circulando con aceite reutilizado en su vehículo. Por otro lado hablaremos con Rubén, un compañero de aquí, de Cantabria, que además de suponer un ejemplo local de autogestión del combustible, nos servirá como ejemplo de la otra opción existente, que es la autoproducción de biodiesel. Veremos las diferencias entre ambos procesos y nos informaremos del funcionamiento de cada uno de ellos a través de sus experiencias y conocimientos en el tema. Antes de entrar en materia, mandamos un saludo y un abrazo a toda la audiencia de las radios libres que reemiten nuestros vuelos. Podéis escucharnos los lunes a las 10 de la mañana en Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, los lunes a las 4 de la tarde en Radio Bronca en Barcelona, los martes a las 10 de la mañana en Radio Topo en Zaragoza y a las 11 de la mañana en Irola y Ratia en Bilbao, los sábados a las 5 de la tarde en Radio Argallo en Cantabria y en Radio Almaina en Granada, y en horario aleatorio en Radio Cuca en Oviedo. Además, ya sabéis que podéis escuchar todos nuestros vuelos en nuestros portales de iVoox y YouTube. Bueno, observadoras y observadores, vamos a calentar motores con otro combustible sostenible del que nos gusta mucho tirar en el nido, el Flow. En esta ocasión con un temazo cargadito de Flow a cargo de la banda cántabra de música surf, los Supertubos. Así que agarraos fuerte que comenzamos el vuelo. Bueno, como os comentábamos en la introducción, vamos a comenzar el programa hablando con Marc Gavaldà, a quien ya tratamos de entrevistar para el vuelo Sin Fronteras hasta el Perú de hace unas semanas. Y como no conseguimos entrar en contacto a tiempo para ese programa, decidimos incluir la entrevista como introducción del vuelo de esta semana. Como os comentábamos aquel día, Marc Gavaldà, quien está ligado al colectivo Alerta Amazónica, además del documental Lágrimas de aceite del que hablábamos mucho en aquel programa, es autor de libros como Las manchas del petróleo boliviano, La recolonización, Viaje a Repsolandia, Repsol YPF, un discurso socialmente responsable, o Patagonia petrolera, el desierto permanente. También ha realizado otros documentales como Vivir sobre el pozo, Tentayapi y Patagonia petrolera.
Y recientemente, en abril de 2020, presentó el documental Punta de Lanza, que está filmado en las cuencas de los ríos Beni y Madre de Dios, en Bolivia, y denuncia las políticas de expolio y extractivismo de recursos naturales que se realizan en esta región en la actualidad. Para quienes queráis ver este documental, está disponible en distintas plataformas en internet y también en la página web del colectivo alertaamazónica.wordpress.com. Por cierto, tanto en la introducción como en la entrevista notaréis que estamos haciendo mención al término Abya Yala, en lugar de América Latina. Y en ese sentido queríamos compartiros que es el término que utilizan las y los compas de otras radios libres en Abya Yala, por lo que creemos importante el ir incorporándolo en nuestro lenguaje. Podéis encontrar información en internet sobre este término, pero bueno, una breve explicación que nos compartió una compañera de Radio Zapote en México es que Abya Yala es el nombre con el que el pueblo Kuna nombró al continente que luego nombraron americano. El pueblo Kuna, con K o con C o con K y H intercalada, tiene su territorio actual en Panamá y Colombia, en el Darién. En 1992, uno de los temas que se abordaron en los encuentros indígenas continentales eran otros términos con que podría nombrarse el continente, y este fue uno de los que tuvo mayor consenso. Y el término significa tierra en permanente juventud o tierra de sangre. Bueno, pues dicho todo esto, vamos con la entrevista de Marc. Dentro, entrevista. Hola Marc, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bien, pues nada, bienvenido al nido del pájaro observador. Y bueno, para empezar la entrevista queríamos comentarte que al preparar el programa que sacamos hace unas semanas sobre los ecocidios petroleros en el Perú, estuvimos viendo un poco todo el trabajo de visibilización y denuncia que has venido realizando junto al colectivo Alerta Amazónica sobre todos los expolios de recursos naturales en distintos territorios de Abya Yala, y bueno, con especial foco en la extracción de petróleo. Y en ese sentido vimos una charla colgada en YouTube del año 2011 que se llamaba Somos consumidores cautivos de la Repsol, y en esta charla hacías una crítica muy dura hacia la empresa Repsol. Quizá nos podrías contextualizar y actualizar un poco aquel mensaje, habiendo pasado una década, en este contexto que estamos viviendo, donde la palabra colapso energético es un hecho cada vez más palpable. Bien, pues bueno, el tema del consumidor cautivo me refería a esta ciudadanía que en su vivir cotidiano acaba atrapado en una red clientelar por la cual sus hábitos de vida, digamos, diarios, desde cocinarse, desplazarse, incluso calentarse, acaban en una red de consumo de corporaciones petroleras y energéticas, las cuales han practicado durante muchos años unas prácticas de oligopolio y monopolio en las que no se puede elegir otra alternativa que consumir de sus productos, ¿no? En el caso de Repsol es una empresa que bueno, tiene un capital español cada vez menos porque se ha deslocalizado mucho, y esto podría ser una novedad de la última década, ¿no? Si bien era una empresa que fue pública y privatizada a partir de la década de finales de la década de 1980, se fue inseriendo la banca, sobre todo española, primero banca catalana, la Caixa, luego el BBVA, luego entró ya capital inmobiliario como SACIR Vallehermoso, las constructoras, y bueno, hoy en día el capital de Repsol está muy deslocalizado en fondos de inversión, en la bolsa de Nueva York. Hay incluso fondos buitres, hay también el Banco Santander, creo que es actualmente una de las bancas que más está dentro de esta empresa. En el tema de la crisis energética que se nos avecina, se está viendo a nivel mundial cómo las empresas están de alguna manera empezando a desinvertir sus propias capacidades productivas
y concentrándose solo en sus campos más productivos, ¿no? Esto se ha visto, por ejemplo, en América Latina con Repsol. Era una empresa que en los años finales de los 90 y sobre todo la primera década de los años 2000, era una empresa que, digamos, invertía mucho en exploración, ¿no? Aupada sobre todo por este tipo de concesiones petroleras muy beneficiosas que les amparaban los estados nacionales como Ecuador, Colombia, Argentina, Bolivia, y se benefició y empezó a explorar petróleo, ¿no? Estas exploraciones en toda una década salieron pozos muy productivos, como podría ser, por ejemplo, la zona sur de Bolivia, la zona del Chaco boliviano. Hay, por ejemplo, Campo San Antonio, Campo San Alberto, Campo Margarita, justamente superponiéndose en territorios de las comunidades guaraníes. Y ahí han hecho un gran negocio de exportación de gas durante 20 años a los mercados, sobre todo de Brasil y Argentina. Otro campo que salió muy beneficioso es el campo de Loma de la Lata, en la Patagonia, que ya es un campo que empieza a presentar síntomas de madurez, es decir, están declinando las producciones, aunque esto se vio de alguna manera solapado por una actividad de fractura hidráulica, de fracking, en el campo de Vaca Muerta, y esto le ha dado rédites. Bueno, sabemos también que hace ya unos 10 años hubo una expropiación de parte del gobierno argentino a Repsol, y la actividad de esta empresa disminuyó, si bien seguía operando, aunque con menos acciones dentro de YPF, ¿no? Por otro lado, en Perú sí que encontró un gran negocio en la zona de Camisea, que es en la cuenca del río Urubamba, donde ya había entrado con un consorcio formado por una empresa coreana, SK Hunt, una empresa norteamericana, y Pluspetrol, una empresa argentina, y ahí en ese consorcio encontró mucho gas, y es un gas que se está exportando a los mercados globales y donde ha concentrado actualmente su actividad, ¿no? Los bloques, a ver si los digo bien porque ya me estoy a veces confundiendo, ¿no? Hay unos cuantos bloques ahí en la zona de Camisea donde Repsol es el operador principal y donde está extrayendo mucho gas. Pero como decía, y vinculándolo con esta coyuntura de aproximación de la crisis energética y de que puede haber un desabastecimiento, las propias empresas están concentrándose en sacar, digamos, extraer jugo de la gallina de huevos de oro, pero ya no está buscando mucho más petróleo. Por tanto, se están dedicando, por ejemplo, a variar los mercados, empiezan a trabajar con energías renovables, pero lo que es la exploración de petróleo se está reduciendo mucho, y eso de alguna manera puede propiciar este avanzamiento de las fechas de la posible escasez de recursos fósiles, ¿no?, en los mercados. Bueno, y respecto a ecocidios petroleros como el derrame que ha sucedido en las costas del Perú recientemente, o los que veníais denunciando en el documental Lágrimas de Aceite, ¿son situaciones que también se están reduciendo por esta desinversión, o se siguen manteniendo y de alguna forma son silenciadas? Bien, el tema de los pasivos ambientales es dramático, porque, a ver, un derrame de petróleo es una cosa que es bastante irreparable, y sobre todo cuando son daños irremediables, ¿no? El tema de, por ejemplo, de derrames petroleros que han impactado sobre las cadenas tróficas y de los ecosistemas piscícolas, por ejemplo, de los ríos, realmente luego cuesta mucho levantar de nuevo, digamos, las poblaciones de peces, etcétera, ¿no? Y tristemente lo que está sucediendo con los pasivos ambientales es que las empresas, en su retirada, a veces incluso apresurada, ¿no?, se produce un cambio de activos en una bolsa, y de repente una empresa que se llamaba Texaco ahora se llama Chevron.
la empresa Maxus de Ecuador contaminó mucho, la compró YPF, luego la compró Repsol, y cada vez que hay un de estos tipos de cambios de nombres, estos pasivos ambientales de alguna manera son liquidados y transferidos a las poblaciones locales y a las futuras generaciones. Entonces, en el tema de pasivos ambientales, ahí donde ha habido grandes derrames y donde lastimosamente se siguen produciendo, ¿no? Por ejemplo, lo que es la contaminación implícita que supone la explotación de un campo petrolero, en el cual, además de sacar petróleo, sacan aguas de formación, que son aguas muy saladas y que son vertidas en los ríos. Todos estos impactos ambientales continúan y se está viendo una tendencia a silenciar estos pasivos, a dejar que corran los años y sobre todo luego a la dificultad que tenemos la población civil organizada de poder llegar a enjuiciar civil y penalmente a los responsables, ¿no? Porque, por ejemplo, durante muchos años todavía sigue presidente de Repsol Antonio Brufau, ¿no? Este personaje que venía de la Caixa, seguramente en los próximos años desaparecerá del mapa, así como desapareció Alfonso Cortina, que fue el anterior presidente de Repsol. Bien, cómo de alguna manera poder perseguir penalmente por los crímenes demostrados, como son muertes que se han producido por accidentes petroleros en Bolivia, en Argentina y en otros sitios, ¿no? Es muy difícil por esta arquitectura de impunidad corporativa que existe y de la cual se amparan pues todas estas empresas, ¿no? Sí, al hilo de esto que comentas, esta semana hablamos con Ian, el investigador que entrevistamos en el programa sobre el derrame en el Perú, y nos comentaba que, bueno, así como últimas noticias, que tiene toda la pinta que una vez más Repsol va a salir impune o muy impune de todo el proceso. Y al mismo tiempo también nos comentaba que había habido hacía 15 días un derrame en una plataforma, creo que era marina, frente a la región de Tumbes, y esto en caso de otra empresa petrolera, pero vamos, que la impunidad sigue siendo, parece que no ha avanzado con los años, ¿no? Desde las campañas que teníais hace 10 años denunciando a empresas como Repsol, la situación parece que sigue igual y que, de hecho, lo que comentas, ¿no? Ante la desinversión se están marchando las empresas y los impactos sociales y ambientales que están dejando están quedando sin... No se está exigiendo responsabilidades a las empresas, ¿no? Sí, bueno, en el caso Perú, por ejemplo, para mí ha sido muy relevante, ¿no? Esta movilización que ha habido tan grande, ¿no? De la sociedad urbana, ¿no? Que se ha movido y ha apuntado expresamente a la empresa Repsol. Eso creo que es una cosa relevante que hay como de alguna manera poner en relieve, y también todas estas organizaciones de sindicatos y comunidades pesqueras, ¿no? Que han sido totalmente afectadas por verse impedidas de su medio de sustento, que es la pesca, el litoral, y que por culpa de este derrame pues han sido impedidos, ¿no? de poder buscarse su sustento, ¿no? Sin embargo, es lastimoso este racismo geográfico que existe en los países amazónicos, ¿no? Donde la ciudadanía capitalina tiende a olvidar a todos los pueblos indígenas que llevan soportando la carga de todos estos derrames históricos, ¿no? En la cuenca del río Corrientes, río Tigre, río Napo, en el norte del Perú, donde llevan 4 décadas de contaminación sistemática, donde ya los metales pesados han ido traspasando los diferentes eslabones de la cadena trófica y ya se encuentran acumulándose en los tejidos de la población, ¿no? de la población humana, ¿no? Y este tipo de genocidio a bajo fuego muchas veces es completamente ignorado por las ciudades, ¿no? Por la población urbana, ¿no? En el caso de este último derrame sí que ha habido como yo destacaría un poco más de movilización y visibilización en los medios de prensa, pero como apuntabas,
es muy difícil de alguna manera que esto trascienda en un, por ejemplo, en un juicio como fue el juicio de algún modo histórico que hubo contra Chevron Texaco en Ecuador, un juicio de clase que empezó primero en Estados Unidos, luego fue trasladado a Ecuador y finalmente hubo una sentencia millonaria, creo del orden de 8.000 millones de dólares que debía pagar la empresa, la cual todavía no ha pagado, por supuesto, y se han parado en una serie de artificios y artimañas legales, ¿no? Pero aún así yo creo que el camino sería justamente el tema de los enjuiciamientos por todos estos crímenes ambientales y por otro lado el empoderamiento que de alguna manera creo que sí está avanzando las poblaciones civiles en cuanto a estar más informadas, a presentar una oposición más prematura, no tener que, digamos, vivirlo en primera persona ya cuando ya el daño está hecho, ¿no? Sino poder prevenirse como están haciendo algunas poblaciones resistentes en Abya-Yala, ¿no? Por ejemplo, las poblaciones Shuar, Achuar en Ecuador, el caso de la comunidad movicia de Sarayaku también en Ecuador, la comunidad aba-guaraní de Tentayapi en Bolivia, las organizaciones mapuches en el sur de la Patagonia Argentina, ¿no? Yo creo que ese es el camino que deben emprender, digamos, las comunidades afectadas por el petróleo, ¿no? Poder presentar una oposición antes de que ya sea demasiado tarde, de que ya esté el daño hecho. Al hilo de todo esto que comentas, cuando nos documentamos para preparar el programa sobre el vertido en las costas del Perú, encontramos información sobre una campaña también hace unos años que se llamaba Repsol Mata, que vimos que se movió en aquellos años mucho por distintos territorios de Abya-Yala, de América Latina, y también en el Estado español. Lo único, no hemos encontrado información reciente sobre esta campaña. No sé en qué estado quedó, si sigue activa o no sigue activa. No sé si nos puedes contar actualizar un poco sobre este tema. Bueno, Repsol Mata fue como se inició como un colectivo en Barcelona a raíz de la guerra del gas del año 2003 en Bolivia. Fue una guerra justamente de que el pueblo movilizado autónomo de Bolivia se movilizó contra la exportación de gas de Repsol a través de Chile y eso desembocó en unas masacres, ¿no? Y bueno, a raíz de esas movilizaciones que con colectivos migrantes bolivianos en Barcelona y también pues gente que estábamos un poco con el tema del monitoreo crítico, ¿no? A las empresas creamos este colectivo que se fue conformando luego una red que llegó a ser estatal y se logró incidir en la Junta de Accionistas de Repsol en el año 2006, donde intervinieron líderes de mapuches, guaraníes, indígenas de Ecuador que vinieron para esta cita y esto dio una cierta visibilidad también a nivel internacional y entonces los siguientes años se estuvo realizando una suerte de monitoreo social en la que las organizaciones iban como relevando información, había una página web donde se iba sistematizando, había un boletín mensual que se llamaba Un Ojo en la Repsol y se iban de alguna manera visibilizando todas estas informaciones. Creo que era muy valuoso justamente romper estos cercos informativos en las que las poblaciones afectadas locales a veces no tienen una vocería, ni siquiera tienen de alguna manera un eco en sus propios países, ¿no? Y poder romper estos circos mediáticos que las propias, digamos, los medios masivos de información muchas veces son subvencionados, financiados por la propia propaganda petrolera, ¿no? Lo vemos en el caso español muy descaradamente, ya sea en las televisiones públicas como también en los diarios. Y bueno, estas campañas de información se van acompañando un poco con este, digamos, imagen corporativa de Repsol Mata, ¿no? Creo que fue acertado encontrar una palabra así tan explicativa, ¿no? De por dónde iba la crítica y la voz que se quería visibilizar.
y durante años ha ido resurgiendo esta voz en diferentes conflictos locales, ¿no? Cuando, por ejemplo, los guaraníes de Itikaguazú, un territorio comunitario de origen en el sur de Bolivia, se enfrentaban a la ampliación de los campos del campo Margarita, utilizaron esta voz. También, bueno, en los derrames que hubo en diferentes partes, sabemos, por ejemplo, en Ecuador ha habido mucha movilización del pueblo guaraní contra lo que fue el bloque 16 de Repsol. Creo que actualmente se ha desprendido de este bloque. Y bueno, como decía, es digamos, ha quedado un poco como un logo al cual se agarra las poblaciones en caso de normalmente de emergencia, ¿no? Como fue el caso de este último derrame en las costas de Lima y de Perú, donde se vieron muchas pancartas con esta voz de Repsol Mata, ¿no? Entonces, de alguna manera se ha quedado esta actitud como una actitud difusa que emplean las poblaciones locales para enfrentarse a esta compañía. Vale, ya como cierre de entrevista, cambiando un poco de tema, aunque en este ámbito de desinversión de empresas petroleras y este contexto de colapso energético que nos estamos habituando a escuchar y a vivir, hay voces que hacen un llamamiento a la necesidad de hacer un decrecimiento, ¿no? para poder dar respuesta a este colapso, o al menos mitigar los efectos. Y también hay voces que hablan que el decrecimiento es una esperanza que llega un poco tarde y que realmente el colapso es inminente, o sea, lo que serían unas voces más colapsistas. No sé tú un poco qué visión tienes sobre, en el punto en el que estamos, qué es lo que viene. Y en ese sentido también, en este programa vamos a hacer unas entrevistas sobre personas que circulan o bien con aceite reutilizado o con biodiesel autoproducido. Y no sé cómo ves alternativas como esta, como pequeños contrapoderes ante este cautiverio de las petroleras y este contexto de colapso energético que vivimos. Bueno, claro, es como difícil dar una receta, ¿no? En todo caso, yo apuntaría como a que el tema de la crisis del modelo energético actual, aunque va a ser dolorosa y nos va de alguna manera tocar muy de cerca y nos va a dificultar esta vida en la que hemos estado tan alegremente viviendo con un dopaje energético barato y parece que sin tener las consecuencias cerca, ¿no? Lo que ha sido durante tantos años a costa de cargarse entre ellos las posibilidades incluso de supervivencia si la emergencia climática que se nos viene puede llegar a tener unas consecuencias letales, ¿no? Aún así yo bueno, pienso que es una oportunidad también justamente para acelerar esta transición hacia, bueno, tampoco es nada revolucionario pensar de que podemos volver a vivir como se ha vivido durante milenios, es decir, sociedades ancladas en la producción de la tierra, ¿no? De producirse sus propios alimentos y desplazarse mucho menos de lo que se está haciendo. En cuanto a alternativas que pueden ser energías renovables, hay que poner mucho la lupa porque puede ser que al final, digamos, el balance de todo el ciclo de vida de estos combustibles, por ejemplo los biocombustibles, pueden llegar a ser también bueno, una manera de disfrazar un consumo de petróleo oculto, ¿no? En el caso de reciclar aceite es una alternativa válida mientras haya aceite que reciclar. Es posible que a lo mejor en unos años, debido justamente a la crisis, los precios de combustibles van a hacer bajar las producciones de granos en el mundo, a lo mejor tampoco puede haber mucho excedente de aceite como para reciclar, ¿no? Yo apuntaría más bien a volver a comunidades organizadas, basadas en una simplicidad y en una organización para producirse los alimentos y sociedades
mucho menos complejas. En este sentido, los estados centrales serían una cosa a destruir o a degradar, y volver un poco a la autoorganización de comunidades campesinas como un horizonte hacia el cual caminar, ¿no? Desde las ciudades, pues también, ¿no? Organizaciones vecinales, como se han hecho, tampoco es nada nuevo, no estamos inventando nada en poblaciones que han vivido ya crisis y colapsos, ¿no? Ya se han autoorganizado, ¿no? Las asambleas autoconvocadas, la autoorganización vecinal. Creo que es el camino para empezar a organizarse colectivamente y enfrentar estos colapsos que se van a ir galopando unos sobre otros y que van a impactar seguro sobre nuestro modo de vida al cual nos hemos acostumbrado, ¿no? Vale, pues con estas palabras nos quedamos y nada, muchas gracias, Marc, por tu tiempo y estamos en contacto. Bueno, muy agradecido por el pájaro que vuela o el vuelo del pájaro, por haber hecho esta entrevista. Muchas gracias. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? Si lo que dicen los medios nos corrompen nuestra libertad, nos educan para competir, nos condicionan para no ver la realidad. Llegado a este punto, vamos a pasar a la segunda parte del programa en la que hablaremos con César y con Rubén sobre sus experiencias en la autogestión del combustible de sus vehículos. Vamos a escuchar en primer lugar a César hablarnos de sus experiencias rodando con aceite reutilizado. Hola, César. Sí, Dani, soy yo. Muy buenas. ¿Qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Pues nada, hace unos 3 años más o menos te habíamos hablado, te entrevistó en ese momento Fer y te hicimos una entrevista para hablar sobre tu libro Bienaventurada la naturaleza porque ella te salvará la cabeza. La maleza, sí. La maleza, perdón. Sí. Y bueno, en él hablábamos sobre el consumo de plantas silvestres comestibles y hoy te queríamos preguntar algunas cuestiones sobre un manual que escribiste que se llama Rodar con aceite. ¿Nos podrías contar un poco por qué te lanzaste a escribir este manual? Bueno, porque yo el manual lo escribí en 2009 y en 2007 un amigo que vive en Francia, que es amigo de vecino de toda la vida de casa, pues me dijo que en Francia y en Alemania estaban rodando con aceite de freír, o sea, aceite usado, también nuevo, pero ellos estaban empleando aceite usado. Y entonces yo, que llevaba sin conducir un montón de tiempo porque le había cogido un poco de miedo al coche, pues me puse a conducir para ver si realmente era así. Entonces estuve el 2007, estuve un año metido en foros para entrarme bien. Entonces estuve un año empezando a rodar con aceite y en el 2009 empecé a escribir el manual porque creía que tenía que saberlo la gente. ¿Y cómo es esto de producir tu propio combustible con aceite reutilizado? Así un poco para quienes no tengamos ni idea de cómo va esto. Bueno, yo lo hago el método más fácil. También, bueno, hay que ver que yo vivo en las Rías Baixas, que es un clima templado, ¿sabes? O sea, es un clima que en invierno no hace muchísimo frío. Entonces, lo único que hago es recojo aceite en restaurantes, aceite usado de freír, o sea, no puede ser aceite de coche, que hay gente que lo utiliza también, pero bueno, tiene que ser aceite de vegetal, de freír. Lo cojo, lo filtro y lo añado al coche en porcentajes. En invierno pues anda al 60% de aceite y al 40% de gasóleo, y en verano puedo andar al 100%, aunque bueno, me dijeron que mejor echar siempre un 10% de gasóleo, pero bueno, que eso puedes andar al 100% perfectamente en verano. Y bueno, dices que en tu caso lo vas a buscar a ese aceite reutilizado que recoges en restaurantes. Sí. ¿Esta opción realmente es asequible a cualquier persona o tú tienes contactos con gente? O sea, ¿hay algún tipo de ley que impida o limite la posibilidad de recoger esos aceites?
Bueno, ya sabes que ahora la ley impide todo. Está claro, si te pillan, sabes, ahora la ley, como hay unas empresas que están recogiendo aceite, porque sobre todo cobran de una subvención europea que había, que supongo que seguirá, cobran por litro de aceite recogido, cobran X, y después ese aceite aún lo mandan para hacer biodiesel, o sea que ganan bastante. Y entonces pues tú te tienes que brujulear, y restaurantes que conoces pues te dan la mitad del aceite y la otra mitad le dan a ellos. Yo también funciono con vecinos y familiares que me pasan el aceite, ¿sabes? Y después si veo por ahí unas botellas de aceite al lado del contenedor donde se ponen los aceites, me las llevo, ¿sabes? Y si puedo meter la manguera en el chisme del aceite, la meto también, ¿sabes? Porque lo voy a utilizar responsablemente, no voy a tirarlo por ahí, por el río, ni nada, ¿no? Hay que siempre estar un poco al margen de la ley, porque la ley, bueno, son las normas que se inventa esta gente, ¿no? Yo tengo derecho a moverme por ahí y tengo derecho a echar el carburante que yo quiera, ¿sabes? Siempre y cuando sea responsable y no tire los restos por el río, etcétera, ¿no? Esta opción, realmente al ser aceite reutilizado, ¿hasta qué punto crees que es una opción que es realista para todo el mundo o sería más bien una opción realista para algunas personas? ¿Cuál es la limitación que tiene un poco en cuanto al número de gente que podría estar utilizando este aceite reutilizado para circular? Bueno, yo siempre hablo de a nivel individual, ¿sabes? Que la gente se tiene que buscar la vida a nivel individual, no... ¿Sabes? Hace años ahora no lo sé, yo cuando estaba con el manual, hace años en Alemania había surtidores de aceite nuevo para darle a los diésel. Ahora no sé cómo estará porque todo ha subido, entonces igual no les compensa, ¿no? Pero yo siempre hablo de una acción personal. Tú te buscas la vida para buscarte tu aceite. Yo, si tuviera más campos, me cultivaría yo mi girasol, me pillaría una prensa y haría yo el aceite para comer y para rodar, ¿sabes? O sea, mi punto de vista siempre es la autosuficiencia y un poco la soberanía de cada uno, ¿sabes? Yo sé, por ejemplo, cuando estaba con esto del manual, pues me habían dicho que la ciudad de Marsella, los autobuses de la ciudad de Marsella estaban funcionando con aceite de los restaurantes de la ciudad de Marsella, aceite usado. O sea, que la gente, si quiere, digo, a nivel político, si quieren hacer cosas, solo tienen que ir por ahí, ver cómo se hacen y venir aquí y hacerlas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, muchas veces no les interesa o no lo saben o les da igual, ¿sabes? Y bueno, en tu libro, en el manual, destacas las diferencias entre utilizar biodiesel autoproducido y aceite vegetal. ¿Cuáles serían un poco las diferencias entre ambas vías? Sí, el aceite vegetal es nada, tú lo coges y lo filtras, no le haces ningún proceso químico, ¿sabes? Sí. Lo filtras y después lo mezclas en porcentajes con gasóleo. En el caso del biodiesel, pues tiene un proceso un poquito más elaborado, pero bueno, eso también depende de si ya tengo un amigo que lo está haciendo y cuando le coges el tranganillo, pues también es fácil, ¿no? El biodiesel se hace, coges el aceite usado, le metes metanol, no recuerdo ahora, es un porcentaje, no sé si es un 10 o un 20% de metanol y sosa, y entonces eso lo meneas y al final lo que se separa es la glicerina, digamos, del aceite más ligero. Y la ventaja que tiene el biodiesel, bueno, pues tienes que lavarlo para quitarle los restos de sosa, para que no te fastidien las tuberías. Y la ventaja que tiene el biodiesel es que ya consigues un líquido igual de viscoso que el gasóleo, entonces no puedes andar 100% en invierno o en verano. La desventaja es, el proceso que tiene, y otra es que cuando andas con 100% biodiesel tienes que bajar una marcha siempre, porque al quitarle la glicerina, que es lo que tiene más calorías, digamos, pierde potencia el coche, porque ese combustible ya tiene menos potencia, digamos, menos calorías. Entonces, bueno, pues en las cuestas arriba, si tienes que ir en tercera normalmente, pues tienes que ir en segunda. Eso. Yo en climas fríos yo aconsejaría hacer biodiesel, pero en climas templados es que yo lo veo como matar moscas a cañonazos. Pero que yo tampoco tengo la experiencia de biodiesel, ¿sabes? Si la tuviera a lo mejor te diría que es mejor el biodiesel. Mi experiencia es el aceite crudo, o sea, vegetal usado sin hacerle ningún proceso, porque me pareció más fácil
pero... Y bueno, y centrándonos en el tema de rodar con aceite reutilizado, hablas también en el manual de ciertas críticas que existen sobre la posibilidad de que su uso pueda dañar piezas del motor o, por ejemplo, taponar los inyectores. No sé qué opinión tienes sobre estas afirmaciones, hasta qué punto en tu experiencia son reales o crees que no tanto. Bueno, mi experiencia es que llevo 15 años andando con aceite. O sea, que, ¿sabes? Con 15 años, pues... está claro, tienes que filtrar bien, ¿sabes? Si no filtras bien, pues claro, los inyectores después tienes que decantar, ¿sabes? Que no vaya agua, ¿sabes? Pero eso es muy fácil, decantas un par de semanas el aceite y ya está. Y después cuando lo filtras, pues siempre los culos de las garrafas no las echas por si va agua, porque el agua, como es más pesada, siempre está al fondo, ¿no? Es tener un poco de cuidado, pero bueno, muchas veces en los foros y por ahí pues escribe mucha gente que no tiene experiencia, ¿sabes? Que habla por hablar, ¿sabes? En cambio, a mí, yo después de 15 años andar con aceite, ya puede venir un ingeniero automovilístico a decirme que voy a fastidiar el coche, que, ¿sabes? Que yo tengo la experiencia de 15 años. Entonces, bueno, hay que hacerlo todo bien, filtrar bien y tal, pero o sea, yo no tuve problemas. Ahora sí, estuvo un año el coche parado, pues se ensució un poco la bomba, hay que limpiarla, que ni hizo falta desmontarla, o sea que las cosas que pueden pasar con un gasóleo también, ¿sabes? O sea, que no hay problemas siempre y cuando se hagan bien las cosas, claro, como todo. Vale, un poco para ir cerrando la entrevista, ya hace unos años desde que publicaste el manual, desde 2009, ¿qué recorrido o impacto social sientes que ha podido tener este manual? No sé si has tenido algún feedback de gente que igual haya podido leer el manual y se haya animado en su momento a lo largo de todos estos años a utilizar esta vía y que hayan tenido una experiencia que te hayan compartido. Sí, bueno, hay alguna persona, no muchas. Lo que sí noto es que cuando el gasóleo está más caro, pues la peña pregunta más, ¿sabes? Pero es lo de siempre, cuando te toca en el bolsillo, pues... Entonces, últimamente, pues, ¿sabes? Ya me contactó una chica, preguntándome y tal, y yo, por supuesto, yo a toda la gente que quiera preguntarme, que me llame, yo le digo lo que hay. Y también que se vea, el manual se puede descargar gratis en internet, poner rodar con aceite vegetal y seguro que sale en alguna página. Y eso, lo que se nota es eso, cuando hay crisis, pues la peña pues espabila un poco más y se interesa más, ¿no? Yo así, a lo largo de estos años, pues yo que sé, igual son 3 personas que se pusieron por el tema del manual a andar con aceite. Ya la continuidad que tuvieron ya no lo sé, porque claro, esto hay que filtrarlo, hay que recogerlo, o sea, no es ir a una gasolinera y meter la manguera allí y ya sale el combustible, ¿sabes? Esto te lo tienes que currar. Entonces, pues hay gente que está muy liada con el chollo, con tal... y no puede, ¿sabes? Ahora cada vez la gente está más liada y más ocupada y claro, eso le resulta imposible. Pero bueno, como todo, el que algo quiere, algo le cuesta. Sí, incluso comentas en el manual también de que los vehículos diésel son los potencialmente útiles para esta vía, pero que no todos los motores, incluso no todas creo que eran las bombas de inyección, no todas son iguales, ¿no? Creo que era la bomba de inyección Bosch la que era más adecuada, entonces que eso también requiere un poco un estudio, ¿no? De cada tipo de vehículo y que no todos los vehículos o valen o también creo que comentabas que dependiendo del tipo de vehículo variaba el porcentaje, ¿no? De aceite que se podía utilizar. Sí, eso, bueno, primero, con aceite vegetal solo pueden andar los coches diésel, porque los diésel andan con gasóleo. En 1898 Rudolf Diesel ideó un motor para andar con aceite de cacahuete y fue el primer motor diésel que anduvo fue con aceite de cacahuete, que eso fue lo que a mí me abrió mucho los ojos, ¿sabes? Porque te empiezan a decir, eso es una bola, no sé qué, y cuando te das cuenta que el que ideó el motor diésel lo arrancó con aceite de cacahuete, que era su idea, lo que pasa que después vino todo el desarrollo de la petroquímica y ya salieron los aceites minerales como el gasóleo. Entonces, para andar con aceite vegetal tienes que tener un coche diésel. Los mejores coches diésel para andar con aceite vegetal son los de inyección indirecta, que más o menos son los que anteriores al año 2000, más o menos. Vale. Y después, si quieres andar con grandes porcentajes sin tener problema y sin modificar nada el coche,
tienes que ver que la bomba sea Bosch, y en el libro viene cómo identificarla perfectamente, una Bosch del otro tipo de bombas. Si tienes un coche que el motor es japonés, te vale, porque todas las bombas japonesas están bajo licencia Bosch o copiadas de la Bosch. La Bosch tiene un pistón dentro que hace que no parta tanto con el rozamiento del aceite más denso, que digamos no parta tanto la bomba. Después yo conozco a un colega en Francia que con una Rotodelphi, que no es una Bosch, llevaba 5 años andando con porcentajes grandes. Eso es simplemente estadística, ¿vale? Estadísticamente las bombas Bosch son mejores que las que no son Bosch. Si tienes un coche de inyección indirecta antes del 2000 con una bomba que no es Bosch, puedes andar a un 30% como mucho de aceite. Pero si te vas a un viaje largo, tú esperas que el coche en la temperatura suba de 70 y métele 100% aceite, y cuando llegues al sitio, antes de parar, métele otra vez gasóleo para que ande eso, al 70% de gasóleo, y puedes andar perfectamente. El problema del aceite es la viscosidad. En el momento que el aceite está a 70 grados, tiene la misma viscosidad que el gasóleo. Entonces, es esas cositas que hay que ver. Coches modernos es ya más problemático porque llevan ordenadores y te van a controlar la viscosidad de la mezcla. Hay ingenieros en Francia que están intentando engañar a los ordenadores, pero bueno, los mejores coches son los anteriores al 2000. Después hay coches entre el 2000 y el 2010 que son de inyección directa, que eso, no puedes pasarte de un 30% de aceite. Vale, pues nada, ya la última cuestión, así como de cierre. Si alguien que nos esté escuchando se puede animar con estas palabras a probar y a meterse en este mundo, desde tu experiencia y un poco al hilo del manual que escribiste, ¿qué consejo o mensaje lanzarías a alguien que se pueda estar planteando iniciar un camino como este? Bueno, yo le diría que yo empecé sin tener ni idea de mecánica, o sea, porque a mí nunca me gustó la mecánica, y hoy en día me arregla el coche un colega de aquí al lado, o sea, que yo de mecánica aprendí a cambiar el filtro del gasóleo y poco más, y saber dónde están los calentadores y dónde están los inyectores. O sea, que no hace falta ser un supermecánico. De hecho, los supermecánicos muchas veces tiran para atrás por los perjuicios que tienen, que le han metido en el coco, en el colegio, en el instituto, donde fuera, ¿no? Entonces, si empiezan, yo diría que estudien, que lean el manual, porque es un manual hecho por mí, que no tengo ni idea de mecánica. Tuve que aprender un poco y sobre todo aprenderlo para ponerlo en el manual lo más claramente posible para que lo entendiera yo, que no sé de mecánica. Entonces, que estudien ese manual y después que vean qué coche tienen, ¿sabes? Y según el coche que tengan, pues que vean los porcentajes a los que pueden andar. Los coches de inyección indirecta con bomba Bosch, yo estuve 3 años andando sin modificar nada. Ahora el coche está modificado, anda un poco mejor, o sea, gasta un poco menos, pero yo estuve 3 años sin modificar nada. Entonces, que empiecen poco a poco, ¿sabes? Según los porcentajes que puedan meter, que no metan, pues si tiene un coche que no es inyección indirecta, que es directa, pero digamos del 2002, 3, 4, 5, que le añade un 10%, después un 20%, hasta un 30%. Y que vayan viendo. Y si tiene un coche de inyección indirecta con bomba Bosch, que también vaya poco a poco viendo, que filtren bien, ¿sabes? Que lo hagan como viene en el manual y que vayan experimentando, que es como hacemos todos. Vale, muy bien. Pues muchas gracias una vez más por tu tiempo y nada, estamos en contacto, César. Muy bien, gracias, Dani. Es 2013, el mundo se colapsa, la gente sigue esperando milagros que no pasan. Mientras en casa alguien prende la tele, soñando con el mundo de mentiras que te venden. Hasta aquí la entrevista con César sobre su experiencia y consejos para rodar con aceite reutilizado. Muy interesante y todo ello basado en una experiencia personal de 15 años. Así que nada, para quien se interese en el tema, os recomendamos descargaros su manual Rodar con aceite. Y ahora vamos a pasar a la entrevista con Rubén, un compañero de aquí, de Cantabria, que como os decíamos en la introducción, además de suponer un ejemplo desde lo local de la autogestión del combustible, en su caso su experiencia ha sido con biodiesel. Así que vamos a escuchar lo que nos cuenta sobre su experiencia en esta otra alternativa de autogestión del combustible. Muy buenas. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Pues te llamamos para aprender un poco de tu experiencia haciendo tu propio biodiesel
¿Por qué decidiste hace unos años lanzarte a esto? Pues hace unos años circulaba bastante y se me ocurrió la idea de producir mi propio gasoil, pues porque tenía un precio bastante elevado. Entonces, básicamente, nos pusimos a hacerlo. Vale, ¿y has continuado circulando con tu propio biodiesel? Estuve hace 10 años y estuve andando con él 4 años. Luego ya me movía mucho menos y ya no me interesaba estar a producirlo. No lo necesitaba. Y, o sea, el motivo de dejar usarlo fue una falta de necesidad, no fueron motivos técnicos, ¿no? De problemas que te dieron. Nada, iba perfecto. La verdad es que iba perfecto. Digamos, ningún problema. Vale, y bueno, para este programa hemos hablado también con César Lema, que bueno, escribió un manual que se llama Rodar con aceite y él lleva 15 años circulando con aceite reutilizado. En tu caso, ¿por qué decidiste circular con biodiesel y no con aceite reutilizado simplemente? Vale, mira, a ver, el aceite reutilizado funciona perfectamente, claro, un motor diésel, pero da problemas sobre todo en motores modernos de alta presión, en los TDI. El aceite cuando está el motor, o sea, la temperatura exterior es fría, es mucho más denso, entonces aumenta mucho la presión de inyección y normalmente los TDI, los inyectores, los acaba cepillando. También tienes el problema de que huele, ¿sabes? El olor que suelta al quemar el coche, pues huele un poco a patatas fritas el coche y bueno, depende por dónde circules, pues das un poco el cante. Básicamente por eso. Y luego la suciedad que genera mucho más residuo que el biodiesel, más carbonilla, da más problemas de inyección. Funciona muy bien en inyecciones muy antiguas, pero en inyecciones modernas no, a largo plazo no funciona bien. Ah, vale, porque también nos comentaba César que al hilo de esto que nos cuentas de los coches modernos, que tienen sistemas informáticos que miden la viscosidad y por eso sería un motivo, ¿no? Que hace más complicado usar combustibles autoproducidos. A ver, viscosidad no miden la viscosidad, ellos miden temperatura del combustible. ¿Sabes? La viscosidad ellos lo toman relativamente por un sensor de presión que tiene. Entonces, aunque él te intente cortar la presión, si está muy espeso el aceite, al final seguro que te da problema. ¿Sabes? De sobrepresión. Sobre todo en climas fríos. Claro, igual en verano, te estoy hablando utilizándolo al 100%, sin utilizarlo mezclado. Al 100%. Yeah. Claro, te estoy hablando de utilizar aceite sin nada de gasoil. Si lo mezclas con algo de gasoil, pues claro, evitas todos estos problemas. Pero si te lo estoy, pero al 100% da problemas seguro. O sea que de alguna forma suena que los coches antiguos antes del año 2000 sería más recomendable igual aceite reutilizado, al menos en regiones más cálidas, como podría ser el Estado español, y para coches más modernos o en zonas frías interesa más producir biodiesel, ¿no? Yo creo que sí. O mezclarlo en invierno, mezclar gasoil o biodiesel con aceite sin refinar, ¿sabes? Ya. Otro problema que tienes utilizando solo aceite usado es que deberías de corregir el pH de ese aceite. Tú cuando cocinas con el aceite se vuelve más ácido. Entonces esa acidez corroe el metal de las tuberías, de las bombas, de las válvulas internas. Ese paso de aceite con acidez, ¿sabes? Se va haciendo poco a poco el metal. Claro, te estoy hablando de utilizarlo a largo plazo. Si por un año no pasa nada, pero si estás 4 o 5 años, al final las tuberías se deterioran, las puntas de los inyectores se deterioran, o sea, por donde pasa el gasoil, al ser ácido se va comiendo el metal, o sea, este aceite. Entonces eso sería bueno corregirlo de alguna manera. Si utilizas aceite vegetal, pero sin freír y sin procesar primero, entonces seguramente dure mucho más, porque no tienes acidez extra. Y bueno, en vuestro caso, para cuando producíais vuestro propio biodiesel, ¿cuál era el proceso? ¿Qué ingredientes? César nos hablaba del uso de metanol. Sí. Y otro ingrediente más, que ahora mismo no recuerdo, pero vamos, ¿cómo es en vuestro caso la composición química que hacíais? Nosotros lo que hacíamos era, de todas maneras esto lo tienen por internet miles de personas que lo comparten y sus experiencias de lo que son las mezclas exactamente, ¿vale? Nosotros utilizábamos aceite reciclado y luego utilizábamos metanol, lo más puro posible, y sosa cáustica. Tú mezclas el metanol con la sosa y haces un reactivo.
que eso se lo aplicas después al aceite que tienes. Lo revuelves, lo tienes revolviendo más o menos una hora, lo calientas siempre por debajo de 55 grados, porque si no se te evapora el disolvente, o sea, el alcohol, y cuando ha pasado eso una hora lo dejas reposar. Entonces el aceite, que es un triglicérido, lo conviertes en un biglicérido, que sería el biodiesel, más glicerina. O sea, quedaría separado por decantación. Te quedaría abajo la glicerina y arriba el biodiesel. Luego simplemente le pones por debajo como un grifo para que tú al vaciar lo que te salga primero la glicerina y te quede el biodiesel. Y ya está, ese biodiesel luego, si le quieres más puro, se lava con agua. O sea, le mezclas con agua, le pones una bomba de estas de pecera para que esté ahí borboteando con agua, y eso hace que la basura que te haya podido quedar del proceso químico se queda pegada en el agua. No se junta, o sea, se acaba otra vez separando por decantación. Y luego le extraes el biodiesel, lo dejas secar hasta que está transparente completamente y ya lo tienes para utilizarlo. Vale. La cantidad de sosa que tienes que utilizar depende de la acidez del aceite que tengas. Entonces va 1 gramo arriba, 1 gramo abajo la sosa. Así corregirías que ese biodiesel que saques tenga un pH neutro, que no ataque a las tuberías ni ataque a ningún sistema de inyección. Vale, y comentabas que hay bastantes fuentes en internet para iniciarse en este mundo del biodiesel autoproducido. ¿Alguna recomendación que puedas dar para quien escuche esto y se pueda interesar por el tema? Son bastante precisos las páginas inglesas. Los ingleses llevan haciéndolo muchos años y de hecho venden máquinas para hacerlo en casa. Que la máquina es simplemente como una olla o un recipiente grande, no es más, con un calentador. Nosotros lo hacíamos con una olla metálica grande y un calentador de paellera. Pero vamos, ya te venden máquinas que acaban abajo en forma de cono para que tú cuando está decantado puedas vaciarlo bien y no te sea fácil de limpiar. Venden máquinas para ello bastante asequibles. Ya depende del tamaño que quieras, claro. La cosa es que te da igual hacer una prueba con 5 litros que hacerlo con 400 litros. Realmente el tiempo que te lleva es el mismo, ¿sabes? Entonces, claro, cuanto más grande lo hagas, pues más combustible consigues de una tacada. Nosotros el único problema que tuvimos al principio fue encontrar el metanol, que es lo que te puede, porque la sosa la encuentras en cualquier sitio, en cualquier droguería. El metanol es uno de los componentes principales del disolvente. Entonces, en fábricas de disolventes lo encuentras bien. También en sitios donde destilen orujos, porque cuando destilan el orujo, el primer alcohol que sale es metanol, hasta que ya sube más la temperatura y sacan el etanol, que es lo que se bebe. Entonces ahí también lo puedes conseguir así. Vale. El tema del aceite también lo recogíais en restaurantes, como César lo hace así en su caso. Sí, es lo mejor. Restaurantes o churreros, hablar con ellos y negociarlo. Porque claro, el aceite ya usado, hay muchas empresas que se dedican a ello. Entonces, pues, buscar amistades o buscar empresas que se dedican a ello pero no son muy formales, entonces tú se lo recoges antes, no sé, ya buscar un poco la vida, porque cuando empezó a salir esto del biodiesel, hubo muchas empresas que se dedicaron a recogerlo, porque claro, es bastante sencillo producir energía con ello, con un producto que antes se tiraba, por eso hay un poquitín allá la lucha a conseguirlo. Y al hilo de esto último que comentas de cuando salió todo el auge del biodiesel, en los últimos años se fue promocionando el incluir de forma homologada un porcentaje concreto en la Unión Europea en la mezcla, ¿no?, del biodiesel que encuentras en gasolineras. Y este tipo de políticas ha fomentado un incremento enorme de producción de cultivos para producir combustible, que es algo que de hecho tiene grandes dilemas éticos. Y bueno, este tipo de políticas que han generado estas mezclas con un porcentaje de aceites vegetales implican la venta de un producto homologado. ¿Qué diferencias habría entre este tipo de producto oficialmente homologado y el biodiesel que producíais, por ejemplo? ¿Hay diferencias reales o es el mismo producto? Es el mismo producto. De hecho, suele ser mejor el que tú haces. Si lo pruebas bien y analizas los pH y eso, te aseguro que te sale mejor que el que te pueden vender por ahí. Seguro, porque eres más preciso con ello, ¿sabes? Entonces, al hacerlo en pequeña cantidad no es tan fácil irte de pHs o de disoluciones o lavarlo mal.
¿sabes? Ya lo ves tú, que está transparente, que está bien. Tú cuando lo echas en una gasolinera no sabes ni el pH que tiene, ni si está transparente y si tiene agua o lo que tenga, ¿sabes? Tú al hacerlo tú, pues es mucho más fácil controlarlo que te lo vendan hecho. Yo soy mecánico y sé los problemas que da la gente que echa gasoil en gasolinera, ¿sabes? Continuamente. De filtros sucios, de problemas de inyección, no echando biodiesel, echando diésel normal, ¿sabes? Entonces, yo te aseguro que los 4 años que estuvimos funcionando con biodiesel, o sea, problemas de bomba, cero. En un TDI estuvimos funcionándolo, en un turbodiesel también, en algún coche más, y cero problemas de bomba. De hecho, la ITV gas es cero, o sea, perfecto, fue perfecto. No notabas nada en cuanto a potencia, que puedes pensar que se reduce la potencia o algo, nada, absolutamente nada. Luego lo que me has comentado de los problemas que hay del cultivo, a ver, yo creo que eso mal llevado sí puede ser un problema, pero estamos hablando de una energía renovable, realmente, ¿sabes? Entonces no sé si será mejor producir una energía renovable que una no renovable. O sea, si los cultivos los haces con inteligencia y los haces bien. Es como cuando la gente dice, no, casas de madera no, que talas árboles. Pero claro, si lo haces como cultivo, es una energía renovable, realmente. Claro, ahí sí, el problema es, como tantas cosas en el sistema que vimos, la escalabilidad, ¿no? Si lo haces para una producción local, a pequeña escala, es una opción muy buena. Cuando el sistema lo utiliza para producir sin límites, pues empezamos a dejar a gente sin comer, ¿no? En este caso. Claro. Eso, o sea, el problema está cómo lo gestionas, no porque sea malo cultivar para producir tu combustible, sino realmente es mejor eso que no que vengan buques desde Estados Unidos, ¿sabes? Yo pienso, ¿no? En cuanto a polución al planeta, claro, hay sería un debate largo de saber qué es mejor realmente o no, ¿sabes? Es complicado. Vale, ya para cerrar la entrevista, para quien nos esté escuchando y se pueda interesar por esta vía del biodiesel autogestionado, pero no tenga los conocimientos en mecánica que tienes tú, ¿qué mensaje le darías para, por ejemplo, cómo iniciar de cero una alternativa como esta? Pues lo primero, que no lo eche al 100%, que empiece echándolo pues al 20%, al 30%, que vaya probando poco a poco. Y que sea cuidadoso en el proceso de su fabricación, ¿sabes? Que si son 22 gramos, son 22 gramos, no 25 ni 27, y son, ¿sabes? Que sea un poco cuidadoso ahí. Es como hacer un postre, tienes que ser muy preciso con las medidas. Si te vas ya, pues te empieza a salir todo mal y no te funciona. Pero vamos, es bastante sencillo si sigues los pasos, ¿eh? No es más que calentar un producto y revolverlo, no es más. Y nada, pues eso, al precio que está ahora, pues que interesa, claro que interesa hacerlo. Si te mueves mucho con coche, te interesa hacerlo. Porque aunque se te rompa cada año, te sale rentable. Porque si haces muchos kilómetros, te ahorras muchísimo dinero. Nosotros nos salía el litro, después de todo el proceso, comprando el metanol y todos los productos y tal, salía a 0,25 céntimos el litro de biodiesel ya procesado para utilizar. Claro, el margen es terrible, ¿sabes? Si haces muchos kilómetros al año, estamos hablando de un montón de dinero. Vale, pues nada, muchas gracias por tu tiempo, Rubén. Nada, vosotros. Y estamos en contacto. Iritsi da eguna, bihotza otik irtentzeko batean. Eta gutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Bueno, pues nos despedimos hasta dentro de 2 jueves. Pase lo que pase, seguid volando, libres y rebeldes, y nos escuchamos muy pronto en el nido de El Pájaro Observador.